nosotros nunca llegamos como a una academia de emprendedores de, mira, vamos a aprender a hacer MVP y el MVP cómo se prueba y habla con clientes. Todo fue orgánico. Fuimos aprendiendo a ser emprendedores en la ruta. Y lo que decía Julián de las primeras versiones de la plataforma, a veces era titánico mostrarle al cliente el MVP antes de que fuera funcional, porque era, ok, ¿y cómo creo un usuario? Y nosotros por un chat en WhatsApp como, oiga, este es el correo, este es, y él por detrás tenía que hacer un montón de cosas manuales, o sea, realmente no era una plataforma autofuncional, sino... Hola a todos, yo soy Mike Reyes y bienvenidos a Mentores Podcast, en donde buscamos platicar con gente chingona que está impactando la vida de las personas a través de su talento, trabajo y esfuerzo, para que así inspiren a más personas a conseguir sus sueños. Nuestros invitados el día de hoy son Julián Rico, Felipe Garzón y Julián Lozano, que son cofundadores de la startup Spey. Es una plataforma pionera en Latinoamérica, especializada en el monitoreo de proyectos de construcción a través de los gemelos digitales. El software permite la captura digital del progreso de las obras utilizando una amplia gama de tecnologías como drones, cámaras 360 y smartphone. Al entregar las capturas en un entorno común de datos, SpayBee digitaliza todo el proceso constructivo, lo cual permite gestionar los proyectos en un entorno totalmente digital y basado en datos. Esto permite comprender, comunicar e informar de forma clara y objetiva el estado del proyecto a todas partes interesadas, obteniendo como resultado un aumento significativo de la productividad de los equipos y la reducción en el número de reprocesos durante la ejecución de la obra. En la plática que tuve con los chicos de SpayBee, platicamos sobre sus inicios en el emprendimiento, cómo pasar de un dron para tomar fotos a una plataforma multifuncional para la construcción y los 3 errores a la hora de contratar personal, entre muchas más cosas. Espero que disfrutes la plática que tuve con los cofundadores de SpayBee. Julián Rico, Felipe Garzón y Julián Lozano, qué gusto tenerlos a los 3 en este episodio del podcast. Gracias, Mike, por tu invitación. No, Mike, gracias por este espacio tan chévere que estás haciendo. Igualmente, un saludo Mike, un saludo a mis dos co-founders, gracias por el espacio. Quiero irme desde el inicio para platicarles, porque ustedes se conocen en la universidad, algunos de ustedes se conocían en la infancia. A ver, cuéntenme esa historia. Claro que sí, con la historia, pues primero comienza con Julián Lozano, nos conocimos chiquitos en el colegio, yo creo que ya hace un poco más de 14 años por lo menos, estábamos en sexto, sí, en primaria del colegio. En ese entonces, pues nos conocimos, mantuvimos como, ahí creció la amistad con él se va del colegio eh, porque hace un intercambio un tiempo y al regresar, pues ya no puede volver a vincularse en el mismo curso que debería quedar, entonces como que él ya cambia de colegio, pero siempre se mantuvo como la relación de amistad. Luego, pues entró a la universidad y con Felipe nos conocemos los primeros días, cuando, como dicen acá en Colombia, éramos primíparos, que son los primeros días que uno llega a probar suerte allá en la universidad. Estudiamos en la Universidad de los Andes, que es una universidad acá en Bogotá, y en ese momento, recuerdo, pues yo estaba haciendo fila para resolver un tema de la inscripción de materias, porque era algo que en la universidad uno le ponían desde el primer semestre, y era cada quien armaba su horario, no era como en el colegio que pues uno llegaba simplemente a tomar clases. Entonces ahí nos conocimos porque teníamos como el mismo problema de reubicar una materia de matemáticas, y ahí comenzamos a hablar. Al final, pues Felipe había entrado a ingeniería mecánica y yo a ingeniería civil, pero todas las ingenierías al inicio son lo mismo. Son matemáticas, física, y en ese momento, pues Julián Lozano sí estaba fuera del país. Él fue más fresa, como dicen ustedes, y fue a estudiar a Francia. Y ahí igual manteníamos el contacto. En ese momento estaba en Toulouse
Pero así fue como comenzó la historia de amistad como tal. A ver, inicia esa historia de amistad, ¿no? Como la puedes tener con cualquier tipo de persona. Ahora, ¿cómo es que se juntan para crear Spavy? A ver, cuéntenme cómo se juntan estos amigos para fundar esta empresa. Esa historia es bien bonita porque al principio nos juntamos una noche a jugar Play. A mí me habían regalado un dron de juguete en la universidad como para aprender a volar un dron y que yo siempre había querido tener uno. Y entre cervezas, jugando Play, nos dimos cuenta que estaban utilizando los drones para ciertas cosas en una constructora que trabajaba Julián Rico. Ahí como que dijimos, oiga, deberíamos comprar un dron. Y entre chiste y chanza, decimos acá en Colombia, terminamos al día siguiente comprando un dron con dinero prestado, sin ahorros, con una tarjeta de crédito de alguien más. Y pues ahí decidimos arrancar eh, prestando servicios con drones. No sabíamos qué ibas a hacer, cuál era el modelo de negocio. Solo sabíamos que compartíamos ciertos valores para emprender, para descubrir problemas y resolver problemas. Y ahí fue que arrancamos haciendo cosas. Súper bien, a ver, entonces se juntan un día, dijeron, ¿saben qué? Traemos, a ver, pero ¿cómo se dan cuenta del problema? Ahí, bueno, o sea, nosotros comenzamos a emprender, por lo que ves, ya una vez profesionales. En la universidad, como que cada quien sí intentó sus cosas, como, no sé, recuerdo Julián Lozano vendía manillas que él mismo hacía en la casa y compraba la tela, además, Felipe también vendía en la universidad, yo también, como que todos teníamos esa vena en común de, oiga, pues podemos hacer algo, vender, ser emprendedores, independientes, pero bueno, comenzamos a trabajar cada uno por nuestras carreras, pues yo comencé en construcción, ingeniero civil, entré a una pues importante constructora acá en Colombia en su momento. Felipe había comenzado su maestría, entonces estaba vinculado como asesor en la universidad, más iba estudiando. Y Julián Lozano en ese momento ya había comenzado como su carrera, él es administrador de empresas, ya te cuento un poco más de lo que hacemos hoy en día ya en Spivey, pero en su momento con todo esto de las manillas que él había hecho, él había montado una página en algo que se llama todavía WordPress. Y cuando estábamos con Felipe y otro amigo en ese momento que se llamaba Miguel, listo, sí, podemos comprar el dron, podemos hacer estas tomas. Al inicio era pues una idea muy básica de negocio, pero faltaba el componente tecnológico y dijimos, oiga, necesitamos una página web, sí, que podamos cargar toda esa información, porque el modelo que habíamos visto y que me había tocado un poco ahí en la constructora es que ellos tenían una página donde un proveedor les cargaba todas las imágenes que tomaban de los proyectos cada mes y eran imágenes muy sencillas, muy básicas. En los videos casi nunca reproducían porque se colgaba. Hmm. Entonces ahí sale la necesidad, oiga, podemos hacer esto mucho mejor, podemos ganar un dinero. Pensábamos que iba a ser sencillo en ese momento y íbamos a decir solo, hey, yo hago lo mismo 3 pesos más barato y ya he elegido. Eso es una realidad que luego nos dimos cuenta que no era tan así, pero así sale la idea, ¿sí? La verdad fue una mezcla como de la oportunidad y Julián siempre molesta con eso porque yo lo llamé justo esa noche o el día siguiente de, oiga, le prometo que está la idea que nos va a hacer millonarios. Aún no lo somos, pero, pero así comenzó y así él se unió y dijo, de una me les uno, porque al final él no conocía a Felipe, ni en su momento al otro amigo que estaba con nosotros que se llamaba Miguel. Pero entonces la motivación al inicio fue crear algo y ¿por qué no ganar algo de dinero? Pero nunca imaginamos que esa idea tan boba tomando cerveza de un negocio simple se iba luego a consolidar como un proyecto como lo es hoy en día Spivey. Sí, está bastante interesante. A ver,
en ese momento, en ese día que se juntaron, que se tomaron las cervezas, que decidieron de esa manera, ¿estaban ya trabajando, iniciaron emprendiendo trabajando o iniciaron emprendiendo dejando todo atrás? A ver, ¿cómo inicia? Comenzamos todos trabajando. Era difícil porque todos teníamos que responder durante el día. Entonces el emprendimiento era un trabajo nocturno o de sábado y domingo. De hecho, recuerdo mucho como que o nos sorteábamos cada vez que tocaba ir a hacer un trabajo o visitar a un cliente para ver quién se volaba el trabajo o quién sacaba tiempo el sábado, el domingo. Y eso lo hacía difícil y a la vez lento. Entonces yo creo que emprender teniendo un trabajo es difícil, pero muchas veces es necesario porque a la vez uno nunca tiene la facilidad de decir, voy de lleno, ya todos teníamos responsabilidades de al menos pagar una que otra deuda, ¿sí? Entonces como que eso lo hacía más difícil. Al inicio, creo que el que más tiempo o facilidad tenía como de moverse era, de hecho, Julián. Entonces, en su momento me acuerdo que, oiga, toca hacer el curso para ser piloto de dron acá. Listo, ¿quién lo hace? Y todos miramos a Julián como, le tocó. Entonces, era cosas así. Y, por ejemplo, no sé, mucho Y hay tiempo. una historia graciosa, era que, pues digamos que a mí me tocó en ese momento bailar con la más fea, es decir, hacer el curso, porque salíamos los viernes a tomar cerveza de fiesta, o sea, estábamos en nuestros 20 tempranos y salíamos los cuatro o los que sean a tomar cerveza y nos daban las 2, 3 de la mañana, andábamos por ahí andando y todos al otro día no tenían que hacer nada y yo tenía que levantarme a las 6 de la mañana, 7 de la mañana a ir a tomar el curso de dron. Entonces eso, eso me tocó hacerlo durante unos meses y, o sea, hoy es gracioso, en ese momento no era tan gracioso. Sí, me imagino. A ver, pero ¿cómo algo que sale en una plática con amigos, que de repente ahí va, se logra fundar una empresa? O sea, ¿en qué momento decidieron darle un poquito más de, se podría decir, de tiempo o de seriedad? Porque pudo haber pasado como algo desapercibido. O sea, como algo de Sí, que yo tengo mi trabajo, esto puede ser un hobby, esto puede funcionar, nos da poquito dinero, pero hasta ahí. O sea, ¿en qué momento dan o empiezan a dar ese salto o ese brinco ya consolidarlo un poquito más? yo creo que en el emprendimiento hay algo muy importante y es que las ideas no valen nada, ¿sí? Tener ideas al final vale poco y lo difícil realmente es materializarlas. Decir eso, vamos a tomar la decisión, vamos a comenzar. Y al inicio puedo decirte que duramos 2 años más o menos en ese va y viene de salió un negocio, bueno, chévere, lo invertimos o no lo distribuimos, pero yo creo que jugó un papel importante la pandemia porque a todos nos encerraron, ya a las 2 horas Bogotá es muy congestionada en tráfico, todos vivíamos acá. Entonces, esas 2 horas que gastábamos regresando a la casa, que ya no llegábamos a las 8 o 9 de la noche con ganas de descansar, pues era a las 5 de la tarde cerrar la pantalla y dedico otras horas ahora sí a este emprendimiento. Y creo que en ese momento todos nos sentamos y dijimos, oiga, estamos metidos en esto, nuestra visión realmente es emprender, sí o no. Ahí estábamos cuatro, estaba pues Miguel, Julián, Felipe y yo. Miguel, que no lo habíamos mencionado en ese momento, él dice, no, para mí sí era más un hobby de me gano, me gusta como probar lo que estamos haciendo, pero mi vida va a ser empresarial, quiero trabajar en un banco y ir creciendo. Y ahí él dice, ok, me bajo del bus y los tres decimos, nos quedamos en el bus y vamos a dedicarle lo que más podamos del tiempo. Y creo que eso jugó un papel importante en que ya dijimos, ok, nos quedamos los tres, no podemos luego como simplemente perder el impulso y comenzamos a
a buscar y a dedicar mucho más tiempo del que dedicábamos antes. Y a la vez los clientes comenzaron a aparecer cada vez más porque la pandemia obligó a que los constructores necesitaran digitalizar lo que estaba ocurriendo allá para los que no podían ir al proyecto, pudieran entender remotamente qué pasaba. Entonces ahí comenzamos a decir, oigan, están llegando clientes, esto está cogiendo fuerza, eh, pero seguíamos teniendo la misma pelea de, oiga, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ser? Y esas eran peleas que hoy en día yo creo que nosotros aprendimos muy bien a separar la amistad del negocio, porque en verdad nos agarrábamos y nos decíamos y porque voy yo, si yo ya fui y teníamos un Excel que contaba las veces que cada quien iba y a la vez ese Excel lo único que decía, el que menos puntos tiene de cosas que haya dedicado a Spivey le toca a esa persona, porque para evitar peleas dijimos, somos ingenieros, matemáticos, pues al final que un modelo diga a quién le toca o volarse o lo que sea, pero lo que diga el modelo es, y en ese momento funcionó unos meses y luego ya estaba pasando la pandemia y hacemos algo que yo creo que para nosotros también fue importante y es asumir una responsabilidad fuera de los tres y fue contratar la primera persona en España. Ok. Eso yo creo que juega o jugó un papel importante porque ya no era, si no hacemos nada, pues no pasa nada, tenemos nuestros salarios, sino ya hay que pagarle a alguien que está yendo a trabajar a Spire. ¿Cómo pasan de un dron que ni siquiera sabían manejar, que ni siquiera sabían usarlo, a una plataforma donde se pueden hacer mil cosas? O sea, ¿en qué momento empiezan a dar ese tipo de brinco a la plataforma? La razón por la cual se dio eso, vamos que fue una coyuntura de muchas situaciones. Yo justamente en el 2018-19 estaba trabajando en empresas de tecnología, en startups, pero como administrador, en el lado de la operación, en el lado del cliente, customer success, todas estas cosas. Pero eso me permitió a mí acercarme a desarrolladores, a trabajar de la mano con el equipo de desarrollo de estas empresas. Yo nunca, yo lo máximo que sabía hacer era crear sitios en WordPress, pero yo nunca había estudiado programación, nada. Pero eso me permitió como un poco descubrir ese mundo, conocer gente que se desenvolvía ya en ese mundo y, y en ese momento iba como empezando la idea de Spivey, se estaba dando todo esto que Julián te comentó. Entonces, yo dije, o sea, yo creo que todos tenemos la visión, pero como que el que más decía, oiga, que tenemos que crear una plataforma, una aplicación. Realmente lo que vale no es la captura de la información, sino la data como tal y lo que podamos hacer con esa data. Sí. Entonces, yo le dije a Julián, oiga, usted es ingeniero, programe una plataforma. Me dijo, sí, 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 espere que estoy acabando mi maestría y cuando la acabe lo hago o lo miramos. Yo, bueno, le dije a Felipe, usted también es ingeniero mecánico y electrónico, desarrolla una plataforma, usted vio programación en la universidad. Me dijo, sí, 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 pero no sé qué. Pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y yo no veía como avances en esa área y yo te decía, tenemos que tener una plataforma, esto es, es el futuro, digamos, que yo veía de Spivey. Entonces, pues nada, como 6 meses a un año antes de la pandemia, un día estaba en la casa y me salió una publicidad de un curso de programación en YouTube que decía aprende a programar aplicaciones web. Sí, hago clic, es un curso en Udemy, me costó, no sé, $10, $12, o sea, muy económico. Y empecé a hacer el curso y me enganché, y me enganché, y me enganché, y me encantó. Y entonces era un curso como de 40 o 50 horas de video, donde te enseñaban un poco cómo programar aplicaciones web en el frontend, en el backend, base de datos, todas estas cosas. Y lo fui haciendo y a medida que yo lo iba haciendo, o sea, haciendo el curso, iba aplicándolo y iba creando las primeras, como sí, los primeros pinitos en la plataforma que iba a ser de Spivey. Claramente las primeras versiones eran muy feitas, no tenían casi funcionalidad, pero
pero esto yo lo iba haciendo y le iba mostrando a Julián y a Felipe, oigan, miren esto, wow, sí, muy bien. Entonces como que eso me daba mi motivación para seguir y seguir y seguir y seguir. Pues mucha gente intenta aprender a programar, pero no tienen como eso, esa visión y lo dejan. Yo sí tenía como esa necesidad de seguir aprendiendo. Entonces ahí poco a poco yo fui durante un año, 2 años haciendo los cursos, haciendo más cursos, mejorando mis habilidades. Em, y ahí fue que se dio eso, como que ya dijimos, ok, ya tenemos como una persona que puede desarrollar la plataforma. Habíamos tenido como una versión o dos muy, muy sencillitas. Ya después nos sentamos con un diseñador, un diseñador UX, UI, ¿sí? Y le dijimos, queremos hacer esto. Y él nos pintó, nos hizo el diseño de toda una plataforma que es más, o sea, más o menos la que tenemos ahora. Ha avanzado mucho desde entonces, pero era increíble. Era la visión más o menos que queríamos de poder ver el proyecto en un render 3D, con mapas, con funcionalidades, con usuarios, poder compartir información entre usuarios, era una cosa que incluso para mí iba a ser un reto muy grande hacerlo. Iba a tomar varios meses, pero nos encantó y ya, ahí como que nos dimos una fecha y yo dije, listo, para esa fecha tenemos una versión funcional de la plataforma. Y así me tomó yo creo que 8 a 12 meses esa primera versión, terminarla. Fue bastante largo. Y ya cuando la terminamos, más o menos, fue que entró esta nueva persona a trabajar en Spy. Entonces como que todo se iba dando paralelamente. Ahora que entra esta nueva persona a trabajar, ¿qué fue lo que cambió de ustedes? Pues lo primero, en mi caso, es que me tenía que levantar, bañar, organizar la casa temprano, porque esa persona llegaba a trabajar a mi comedor. Ok. A mí eso me impactó mucho en el sentido de, pues ya no puedo solo levantarme y trabajar acá, porque pues la casa pues era relativamente pequeña, entonces no es como que tuviera un espacio por allá atrás sí, en el garaje donde puede entrar y no va a ver nada, sino entraba al corazón de mi casa y de mi intimidad a trabajar. Entonces, en ese sentido, uno levantarse temprano, organizar y que todo estuviera listo en ese comedor, que era donde la persona iba a llegar a trabajar, ¿sí? Eso yo creo que fue algo que cambió bastante y lo otro es que pues hay que pagarle a esta persona. No era mucho, fue nuestra primera oferta que nos arriesgamos a hacer, pero decíamos, ok, son 3 salarios que los tres estamos devengando. Si un mes nos va mal, ¿cuál es el peor escenario? Que debemos partir nuestro salario y pagarle a esta persona. Nunca ocurrió, afortunadamente, porque la misma presión de toca buscar negocio hace como que tú lo que hablaba Julián, la necesidad es la que te hace a ti muy hábil en conseguir las cosas. Y yo creo que Spivey en todo su proyecto ha sido mucho eso. Nosotros nunca llegamos como a una academia de emprendedores de, mira, vamos a aprender a hacer MVP y el MVP, cómo se prueba y habla con clientes. Todo fue orgánico, fuimos aprendiendo a ser emprendedores en la ruta. Y lo que decía Julián de las primeras versiones de la plataforma, a veces era titánico mostrarle al cliente el MVP antes de que fuera funcional, porque era, ok, ¿y cómo creo un usuario? Y nosotros por un chat en WhatsApp como, oye, este es el correo, este es, y él por detrás tenía que hacer un montón de cosas manuales, o sea, realmente no era una plataforma autofuncional, sino todo tocaba hacerlo a pedal, pero al final eso era lo que nos motivaba a, oye, esto se puede solucionar, ¿sí? ¿Cómo? Entonces ahí llegaba Julián y decía, no, vea, nos toca ahora sí montar una base de datos y no comenzar a tener todo ahí a manual. Ok, ¿cómo hacemos bases de datos? A otro curso. Y así van avanzando las funcionalidades al inicio, cosas de ese estilo. ¿En qué momento empiezan a decir, saben qué?
creo que me voy a dedicar de lleno a esta empresa? O sea, porque entiendo que entra esta primera persona, ustedes todavía seguían trabajando. ¿En qué momento, o sea, los tres dejaron el trabajo, lo voy dejando uno por uno? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Esto también fue una discusión fuerte en su momento, porque estaba esta persona y el trabajo se empezaba a acumular. Tocaba ya cada vez ir a más proyectos, iban llegando más proyectos, más clientes y todos estábamos trabajando. Julián trabajaba en Seguros Bolívar, una empresa aseguradora muy grande de Colombia. Yo trabajaba en ese momento, no sé si en Globant, pero ya empecé a trabajar como desarrollador, digamos, profesionalmente. Y Felipe trabajaba en Bavaria, que es una empresa muy grande también en Colombia, que hace cerveza y licores, pero muy, muy grande. Creo que hay una discusión una pelea incluso bastante fuerte en donde dijimos quién se va a salir. Y al final lo que resultó es que Felipe dijo, bueno, yo me arriesgo de primero y yo me salgo de trabajar y me dedico a Spivey, ya con también pues con un salario también más bajo de lo que digamos que tenía el potencial de ganar si seguía 6 meses más en Bavaria o algo así, pero él tomó el riesgo y se salió. Eso fue en 2022, Estamos 24, no, 21. 2021 tal vez al final. Sí, Sí, al final 21. justo en ese momento. Yo creo que ahí salió también Jesús, que fue el primer empleado, y llegó otro nuevo que se llama Juan Sebastián, el que reemplazó a Jesús. Entonces, pues nada, ellos tuvieron un tiempo, Julián y yo seguíamos muy activos, pero todavía no estábamos como full time. Al año, o tal vez un poco más, Julián se retira de trabajar también, ya dice, listo, tengo unas deudas que pagar, voy a trabajar hasta poderlas como hacer un colchón de dinero y ya me retiro y me dedico. Y yo fui el último, que fue el 2023 en abril. También ya, pues digo, listo, cada vez, o sea, todo fue como a medida que la empresa pedía más, pues íbamos como contratando más gente porque ya no, en ese momento ya había unas 4 personas. Después entra Julián, eran como 5 o 6, ya entro yo y ya el equipo ahorita somos 10 personas. Todo ha sido como a medida que la empresa va pidiendo, vamos creciendo, y pues también para nosotros era como muy satisfactorio poder decir, ya la empresa da para yo poderme pagar un salario, para que Julián se pague un salario y tampoco ser arriesgados y decir, "Ah, dejo el trabajo y, ok, sí, dejo el trabajo y qué, y si mañana no puedo pagarme a mí o a los demás, ¿qué pasa?". Entonces siempre hemos sido muy responsables en ese sentido. ¿Por qué no irse por el camino? Ahorita está mucho el camino más fácil. Y el camino más fácil es ir, traigo esta idea y levanto inversión y luego para dedicarnos full time. O sea, ¿por qué ustedes decidieron de esperarse el tema de la inversión a construir esto? O sea, ¿cómo fue esa parte? Yo creo que no lo conocíamos. Si somos honestos, creamos una idea, comenzamos a crear una empresa, sí conocíamos un poco del mundo de emprendimiento, pero siento que en Colombia en ese momento hasta ahora estaba comenzando a madurar lo que eran las startups y habían referentes que uno escuchaba Rappi, ok, Rappi, startup, pero pues ellos fueron los pioneros en eso y ahí fue cuando comenzamos a escuchar un poco del tema, pero teníamos una barrera enorme al inicio y es que la inversión en lo que nosotros hacemos, que es construcción, era muy difícil porque la gente no lo entiende, porque es un negocio complejo de vender, porque llegas a una industria que a pesar de que mueve el 13% del PIB mundial, es muy segregada. Entonces el que construye no es el mismo que está ya metido en la obra pintando, entonces tienes un montón de empresas intentando hacer un proyecto y eso hace difícil que un emprendedor en ese ámbito, uno, sea exitoso y dos, que un fondo de inversión tome ese riesgo, porque no es fácil de ver qué tan escalable es, porque tú no hablas de millones de proyectos de construcción, a lo mejor en el mundo sí, pero en un país tú no hablas de millones, sino de miles, entonces el fondo siempre es muy hambriento en decir, no, es que yo quiero billones de ingresos y eso lo va a lograr con
muchísimos y el primer boom que hubo fue de negocios dedicados a el consumo masivo, ¿sí? Marketplace, temas fintech, que al final los volúmenes eran enormes porque tú le estabas vendiendo un producto a gente del común. Nosotros le estábamos vendiendo un producto tecnológico a empresas de construcción. Entonces, de hecho, eso nos jugaba una parte difícil de, oiga, ¿qué tenemos que hacer para llegar allá? Y en desarrollo le metíamos y, oiga, ¿y cómo lo hacemos escalable? Y cómo dejamos de un lado todo eso del dron y capturar información y más bien nos enfocamos en ese software que permite que cualquier tecnología, sea el dron, la cámara 360 o el mismo celular que hoy en día todos en un proyecto tienen, lo puedan usar para digitalizar. Entonces ahí fue cuando comenzamos a entender lo que buscaba un inversionista y la primera inversión que conseguimos, de hecho para nosotros nos impulsó bastante, pero no la buscamos en un sentido de vamos a ir a un demo day o vamos a estar en un, sino fue un cliente, llegamos a él, trabajamos, después de un año trabajando con ese cliente nos dijo, oiga, me gusta lo que hacen, me gusta lo que me entregan. Estamos haciendo o creando un primer fondo de inversión de capital de riesgo enfocado en construcción aquí con unos socios en Latinoamérica y fuimos su primera inversión. Fuimos el primer, digamos, riesgo que tomaron ellos de gastar su dinero en una empresa. Y creo que para nosotros también fue un, oiga, somos capaces, ¿sí? Como que uno siempre tiene el síndrome del impostor y siente que el producto de uno no es suficiente o que hoy cómo vamos a competir con un gran producto europeo o norteamericano que ya tiene un nivel de desarrollo y que ha levantado 100 millones de dólares, ¿cómo vamos a entrar a competir? Y yo creo que se trata de creerse las cosas, porque hoy en día ya estamos muy cerca y decimos, oiga, somos un producto de muy alto nivel, pero en ese momento no lo creíamos y creo que eso también nos dificultó conseguir esa inversión al inicio como otros emprendedores lo lograban. ¿En qué momento te das cuenta de que eres capaz de hacer esto y que esto es una gran idea? O sea, que esto vale la pena que alguien le apostara, es un producto tanto a igual o similar a un producto europeo. Yo creo que uno, las cosas se fueron dando en el sentido de el mismo emprendimiento nos fue entrenando a golpes. Entonces, siempre que pasaba algo malo, que lo que tú pensabas que era el fin de la empresa, que tú decías, es que si pasa esto, nos acabamos, al mes siguiente pasa. Y éramos como, ah, Dios, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Lo peor. Y decíamos, no importa, tenemos 5 clientes que nos quieren comprar este mes, con eso recuperamos todo eso que perdimos y vamos para adelante. Y eso mismo yo creo que lo transmitimos y por lo menos Julián lo logró plasmar muy bien en ese producto que hoy es en día es es lo que te decíamos, nadie tenía conocimientos de desarrollo, Julián los fue aprendiendo y al final fue, oiga, lo que nosotros hablábamos, yo, Felipe, estábamos muy metidos ahí en esa venta y en el producto, que hablábamos cosas que sonaban locuras por desarrollar, de, oiga, quiero un mapa que haga todo esto y le permita cargar al usuario. Yo creo que para Julián era como si en el mail llegaran solicitudes imposibles y se transformaran en realidad y eso ocurría y uno decía, pues oiga, pues sigámosle sumando y eso comenzó a jugar un papel importante cuando ya recibimos esta inversión, el equipo fue creciendo, las ventas cada vez iban creciendo pues exponencialmente eh, y yo creo que no lo creímos hasta hace poco que comenzamos a ver que esos emprendedores que comenzaban muchas veces al lado de nosotros iban muriendo, porque eran empresas que estaban siendo vitaminas y estaban resolviendo no un problema, sino algo
pasajero y comenzamos a aprender y veíamos, oiga, a lo mejor lo nuestro no es tan llamativo porque es en un sector que la gente no está emprendiendo casi, donde no se invierte casi, pero todo el mundo nos decía, ustedes están resolviendo un problema. Y eso vale muchísimo a la hora de construir un negocio, porque es algo que se va a necesitar. Y en los negocios se habla mucho y en emprendimiento aún más de ese product market fit, que es cuando ya dicen, oye, hay una necesidad que están resolviendo y los clientes están llegando y ahí no la creímos hasta que el año pasado comenzamos a involucrarnos mucho más en eventos de emprendimiento. Fuimos, este fondo que nos invirtió la primera vez, nos invitó a un fondo, a un evento fuera del país, entonces llegamos a Miami, bueno, un evento de construcción y tecnología en construcción. Comenzamos a ver que uno no estábamos tan lejos de lo que estaban mostrando el mejor evento de construcción de Estados Unidos en ese entonces. En ese momento nos escucha el fondo corporativo de Vinci, que es una de las terceras constructoras más grandes del mundo. Y dicen, oiga, me gustó mucho lo que mostraron. Queremos invitarlos a nuestro programa en el cual invertimos y aceleramos a startups que veamos estratégicas para que crezcan en nuestras 4.000 compañías a nivel mundial y luego eso se volvió una realidad, nos aceptaron, fuimos la primera empresa latinoamericana en su portafolio. Entonces ahí yo creo que eso ya dijo, pues dijimos, sí, oiga, pues nos están escuchando no solo en Colombia, sino como decimos acá al otro lado del charco y eso tiene, digamos, una gran relevancia en la motivación que generó no solo en nosotros, sino en el equipo. Y creo que ahí comenzamos a marchar a otro ritmo. Me voy a ir un poquito para atrás. ¿Y cómo hacen para que tres amigos que se conocen y que se la llevan bien no empiecen a salir mal o haya problemas a la hora de hacer este negocio? Porque ya cuando empieza a haber dinero, empiezan a ver los detalles. O sea, ¿cómo hacen o cómo lo hicieron ustedes para que siguiera con la amistad, pero que también siguieran en el negocio? Yo creo que realmente viene de casa y de los valores que cada uno tiene, porque, claro, es muy fácil si hay algo de dinero en la cuenta y una persona no tiene como sus valores bien en su cabeza, pues pueda haberse tentado a hacer cualquier cosa y nunca ha sido el caso, ¿sí? Entonces yo creo que los tres confiamos en los tres, en los otros dos. Entonces, digamos que la confianza es súper importante, porque si yo también estoy dudando de que Julián el día de mañana me va a clavar el puñal por la espalda, pues yo no voy a trabajar bien, yo no voy a estar seguro, y eso se va a ver impactado en el desempeño en la empresa. Entonces nunca es el caso. Creo que la confianza es total y es la clave para poder como separar la amistad del trabajo y poder, digamos que, tener una relación laboral exitosa. Ahí yo agregaría, y sobre todo últimamente lo he escuchado y también nos lo han dicho bastante, lo que más vale al inicio, cuando se comienza a crear una empresa, es ese equipo. El equipo vale más que la idea incluso, porque es quien muestra esas habilidades de poder construir algo que por más ganadora que sea la idea en su momento, si no funciona, si es un buen equipo, tiene la capacidad de darle la vuelta y sacar otra cosa adelante. Entonces creo que eso también lo hemos tenido nosotros, que somos un equipo, digamos, diverso en ideas, en pensamientos y que ha permitido balancear cualquier tipo de situación, ¿sí? En ese sentido, no sé, hay una discusión, todos pensamos diferente, pero ok, ¿qué es lo mejor para el negocio? Entonces siempre hemos como sabido separar esas cosas y lo que dice Julián, creo que sí es vital, la confianza que hay en el sentido de todos vamos para el mismo lado.
y todos queremos lo mejor para el negocio y que eso repercute al final en nosotros. Y yo creo que ha sido muy bueno celebrar juntos los logros, llorar juntos las cosas malas que han salido, porque eso nos ha hecho pues muy cercanos. ¿Cómo era un día a día? O sea, ¿cómo era la manera de trabajo, la manera de organizar, los problemas que había, cómo los solucionaban? ¿Cómo era un día a día? ¿Cómo era o cómo es? ¿Cómo es todavía? Hoy en día, básicamente, lo que estamos divididos en un equipo de 11 personas, pues lo que al inicio necesita cualquier empresa, vender, toda la parte contable, administrativa, toda la parte operativa y desarrollo. Así es como más o menos hoy funciona como este negocio. Todo lo que pasa al interior, digamos, de la empresa, que son decisiones como importantes, estamos siempre los tres evaluamos, decidimos qué es lo mejor, y ya el día a día, digamos, el equipo ya se volvió incluso muy autónomo. Creo que en eso fuimos exitosos en, uno, transmitirle a la gente esa idea que sí iba a ser posible construirla. Y con eso me refiero, por ejemplo, este mes celebramos el segundo aniversario de ese segundo empleado, otros aniversarios ya de un año, y en una empresa tan joven eso significa mucho. Y es que la gente se está quedando, no porque acá ofrezcamos salarios de millones y millones, sino porque ofrecemos una oportunidad de que todos construyamos un gran negocio que puede salir adelante. Y eso ha hecho que la gente sea muy proactiva, muy autodidacta de, hay un problema y muchas veces no es Felipe, no es Julián, no soy yo quien dice, oye, así hay que resolver, sino es el mismo equipo que dice, se nos ocurrió esto. Y eso también ha generado que sea mucho más fácil llevar las cosas. El equipo, y yo siempre también lo digo, las empresas son personas. Y si las personas se sienten vinculadas y motivadas a ese negocio, va a ser mucho mejor, tanto en eficiencia como en estructura, como en tomar decisiones, que todos estemos así de alineados. ¿Cómo le hacen para contratar personal? Oh, nos hemos equivocado, nos ha ido bien. ¿Cuáles han Eh, sido los tres errores más grandes que han cometido? el primero, que fue no hace mucho, contratar a dedo. Decir, ayudemos a una persona que es conocida de alguien y éntrale, ya, sin entrevistas, sin ponerte a prueba con otras personas, mortal. Yo creo que los referidos son buenos siempre y cuando la persona que los refiera en verdad de corazón diga esta persona es excelente, si no puede ser perjudicial. En este caso no fue tan grave porque duró lo que dura el periodo de prueba y dijimos no, no va, pero perdimos 2, 3 meses de nuestro tiempo, de nuestro coaching, de enseñar qué hace Spivey, cómo lo hace, cómo dale, sí. Entonces, pues eso lo perdimos. Yo creo que otra cosa que nos ha funcionado muchísimo y es que no es solo evaluar las capacidades técnicas de las personas, ¿sí? Necesitamos, no sé, alguien de operaciones, pero no simplemente es buscar que esa persona supla y sepa hacer lo que va a tener que hacer acá, sino que sea incluso una buena persona en su familia, que en las entrevistas nosotros siempre decimos, oye, ¿y tú con quién vives? ¿Y quién eres tú para tu familia? Y todo eso nos ha ayudado a interpretar un mejor perfil de a quién estamos contratando, ¿sí? Es alguien que nos genere confianza, es alguien que dé un buen aire a, oye, es una persona responsable. Entonces, creo que salirnos un poco de solo el lado técnico y acá te entrevistamos y supiste hacer, entra, también nos ha ayudado a tener como una vista más holística del perfil y de las personas que entran.
Y una tercera que ha funcionado bastante, la mencioné ahorita, y es la motivación de la persona al entrar, ¿sí? Es diferente, yo entro ahí porque hay un salario, estoy buscando trabajo y ya, a alguien que venga con un poquito de ese chip de yo quiero construir eso que esta gente está construyendo y ser parte del proyecto, y que no sea un tema a corto plazo, sino voy con toda. Y de eso lo preguntamos mucho. Oiga, acá no queremos a alguien que venga, aprenda 6 meses y se vaya, sino alguien que diga, oiga, voy a construir, y si esto se vuelve una empresa que factura 20 veces lo que hoy hace en este momento, pues yo voy a ser esa persona que va a encabezar y voy a liderar equipos que van a venir llegando y decisiones cada vez más importantes. Y creo que eso ha sido bueno también en que la gente, cuando tome la decisión de si me interesa, sepa que este es como un poco la motivación que lo va a llegar, y no va a ser venir a una oficina bonita donde tengas un draft de cerveza, algo así, o que vas a tener mega beneficios, sino al final es una oficina común y corriente, pero una idea muy importante para todos, y yo creo que eso lo hace único, porque la gente llega es motivada a construir y a trabajar con las personas que hay, y eso también creo que es importante, y es que todos en el equipo son brillantes, y eso hace que la gente diga, oiga, me siento bien trabajando con esta persona porque de cualquiera puedo aprender, ¿sí? Entonces creo que de todos los que estamos hoy en día, todos tienen ese ímpetu, esa capacidad de enseñar, de aprender, de motivarse, y que con el que tú te sientes tiene algo que entregarte, y eso también lo hace importante. De la primera idea que era tomar fotografías con drones, ahorita que ha sido una plataforma completamente diferente de generación de datos, ¿cuántos MVPs o cuántas modificaciones hacían? O cómo era ese proceso para ir mejorando a llegar a convertirse a lo que es ahorita? Mm, yo creo que versiones han habido unas tres, como en general, así a grosso modo. Y ya, pues, cada versión, sobre todo la última, no sé cuántas mejoras ha tenido, pero fue un montón, o sea, decenas. Yo creo que ya estamos por los cientos de microversiones, digamos, sí, todo. Yo creo que cada semana o cada 2, 3 semanas estamos lanzando funcionalidades o mejoras nuevas. Si algo que ha venido ocurriendo, y es que al inicio, pues obviamente era algo sencillo y eran pocas líneas de código, a hoy, pues ya es una enciclopedia que tiene demasiadas cosas, y eso también creo que hace o muestra la cantidad de cosas que hemos ido adicionando, y nos pasa todo el tiempo. Nos reunimos, hay un cliente, nos dice, oiga, esto se puede. Nosotros, creo que no, pero y si lo repiten varias veces es algo que decimos, oiga, ¿cómo hacemos para que esto esté ahí? Porque sí, si varios clientes nos lo dicen, a lo mejor es importante, y eso creo que no lo habíamos mencionado. Y Spivey hoy en día también es gracias a todos esos clientes que se decidieron probar lo que están construyendo estos, pues sí, nosotros llamamos pelados a personas jóvenes, chiquitas, que están comenzando a vender algo, y es pues, un papel muy importante que hacen las empresas, es darle la oportunidad a gente como nosotros, emprendedores, a que prueben su negocio y le den feedback. Oiga, no me gustó, perfecto, pero al menos uno ya sabe que no le gustó y por qué. ¿Sí? Entonces, es diferente cuando nunca te dan la oportunidad de probar y mostrar lo que estás haciendo. Entonces, yo creo que de todas esas personas que nos han dado la oportunidad de trabajar y nos han dado feedback, es lo que también nos ha permitido crecer el producto y mejorarlo en esas cientos de versiones que menciona Julián. Sobre eso del feedback del cliente,
¿Tienes algún parámetro a partir de tantos, empezamos la mejora o cómo toman la decisión de que esta es una oportunidad de mejora? Porque entiendo que vas con el cliente y al inicio cada cliente te va a decir cosas diferentes y sé que es muy complicado hacerlo, desarrollarlo porque te genera mucho tiempo, mucho esfuerzo, o sea, ¿cómo hacen? O sea, ¿a partir de cuántos empiezan a hacer una modificación o cómo era al inicio? No sé, nos decía algún cliente, no, es que me gustaría ver las fotos o el video o lo que sea, cualquier cosa que lo dijera así. Y yo me mataba las noches que fueran sacándolo, pensando como, no, apenas el cliente lo vea, no los va a comprar, nos va a comprar y ya otro cliente. Y no era así. Muchas veces sacamos las funcionalidades y no pasaba absolutamente nada. Y era como, "Oh, Dios". Y esto pasó muchas veces. Hoy en día ya con el equipo de desarrollo y somos como un equipo que nos dedicamos como a producto, que es desarrollo, más Julián, Felipe y la persona que se encarga de hacer de research, se me olvida, de investigación. Y nos sentamos y hacemos ya un plan de el mes. De hecho, al inicio del año nos sentamos a hacer un plan de todo el año de lo que quisiéramos llegar, ¿sí? Y no tanto de decir como nos pidieron algo, nos tiramos a hacerlo y al final no pasa nada. Entonces nos sentamos a hacer como una planning de todo lo que queremos lograr durante el 2024 en cuestión de producto y ya poco a poco lo vamos sacando adelante. Que igual va cambiando, sí, que igual utilizamos el feedback de los clientes para ajustar ese plan y ir ajustando el producto, pues para poder satisfacer a los clientes, pero, pero ya no nos dejamos llevar por por el capricho, digamos, de una sola persona, de una sola empresa, sino que, pues nada, escuchamos, recibimos el feedback y si vemos que se alinea en la dirección en que nosotros también estamos apuntando, se mete al pipeline, se le da cierta prioridad, pero sí, vemos que ya no es como ese afán y esa presión de decir como toca hacerlo ya porque esta persona lo pidió. No, porque hemos visto que no nos da los resultados que esperamos, que la gente muchas veces no lo aprecia y que pues es tiempo que perdemos básicamente. Me imagino. ¿Lo de la aceleradora de negocios ya sucedió? Estamos Es- terminando. Están terminando. Ok. De hecho, viajamos. En este momento, Julián está en Barcelona y nosotros con pues Felipe y yo viajamos la otra semana allá y luego nos vamos a las oficinas y headquarters de Vinci son en París. Entonces ahí vamos ya como al Demo Day, que es donde termina como todo este programa. Hay un Demo Day donde habrán pues inversionistas, hay un montón pues de empresas eh, que pueden ser clientes o otros emprendedores como nosotros. Lo único, pues ahí es que nosotros somos como los únicos de Latinoamérica, el resto, pues hay empresas de Ujú. España, muchas de Francia. Entonces, pues uno, pues también es interesante como aprender de estas otras personas, pero sí, acaba ahorita en mayo. Ok. ¿Qué han sido los tres aprendizajes más grandes que hasta ahorita te has traído de estar en este tipo de aceleradores? Yo siento que los programas de aceleración son muy buenos cuando tú ya tienes una idea clara, porque tú solo necesitas acelerarla. Si tú estás perdido en qué quiero construir y a dónde quiero llegar, creo que no es el camino, porque ese descubrimiento tiene que ocurrir antes o sea, yo no puedo pretender, medio quiero montar algo de emprendimiento en lo que sea y busco una aceleradora y allá me solucionan. Creo que eso no funciona así, sino creo una idea, creo un primer modelo de negocio y en esa aceleradora me van a dar las herramientas para hacerlo mejor. Entonces, no sé, oiga, listo, en nuestro caso, ¿cómo vendemos más rápido?
Ok, pues hay un asesores, coaching, ok, mira, tienes que hacer A, B, C, entonces le ayudan a pintar a uno un camino mucho más claro. Oiga, ¿cómo levantamos capital de inversionistas? Ok, mira, Tim, esto es lo que buscan estos inversionistas. Entonces, te guían mucho, pero cuando tú ya sabes hacia dónde caminar, te ayudan a hacerlo mucho más rápido. Entonces, creo que ese es un aprendizaje. En específico de este programa de Leonard, yo creo que ha sido importante el relacionamiento que puedes construir en el sentido en que uno muchas veces se encapsula en lo que ve acá y pasa como cuando uno viaja. Tú viajas a otro país y aprendes un montón de cosas de otras culturas. Pasa lo mismo en el emprendimiento. Tú viajas, ves otras empresas, otras formas de pensar que muchas veces nosotros nos encapsulábamos en un problema que no decía, oiga, ¿cómo lo resolvemos? Y en otro lado decían, oiga, sencillo, sí, es por ahí, véanlo. Y no, ok, sí, pues es una visión ajena que están viendo a lo mejor un panorama más grande del que estábamos viendo acá, construyendo algo localmente en Colombia y dicen, no, mira, esto también resuelve aquí y allá. Entonces, a nosotros decir, oiga, a lo mejor lo que estamos construyendo sí es importante ir en orden, coger el mercado latinoamericano, pero allá no, sí puede funcionar a nivel mundial, incluso uno se vuelve mucho más ambicioso en esos sueños. No sé, ¿o qué se le ocurre a usted? ¿Qué otro? Para mí es importante darme cuenta que, aunque, o sea, comparto lo que dijo Julián, pero también darme cuenta que en Latinoamérica no estamos tan atrás, que muchas veces nosotros pensamos como, no, es que Europa y Estados Unidos van 10 años adelante y seguramente en ciertas cosas sí, pero en tecnología no estamos tan atrás. Es decir, nosotros mostramos nuestra solución a gente en Europa hace 5 meses cuando fuimos en enero a París y la gente como que realmente le gustó, dijo, es impresionante, qué gran logro es tener lo que ustedes tienen y nos damos cuenta que en realidad lo que hacemos en Colombia, en Latinoamérica, que el talento que tenemos da para competir a nivel mundial con países ya mucho más avanzados, economías más grandes, pero el talento y las ganas y el cerebro lo tenemos en Colombia y en Latinoamérica. De hecho, ahí hay una historia buena, pues creo que para nosotros era interesante escucharlo. Y es que uno de los coach que nos dio una clase un día era o había sido como el VP de una de estas empresas de tecnología que nosotros siempre habíamos usado de referente vea, esta empresa hace unas locuras de digitalización y modelos que nosotros queremos llegar un día, que hoy en día pues ya es una realidad. El caso a él le llamó la atención porque pues obviamente era un modelo de negocio similar, lo entendió y luego hablamos con él. Entonces pues fue muy interesante porque él trabaja en una empresa que se llama Holo Builder y luego trabaja en otra que se llama Reconstruct, que son empresas grandes hoy en día que han levantado muchas series de inversión, que han logrado, digamos, un mercado importante. Y decía, oiga, lo que ustedes están haciendo me encanta, no están cometiendo errores que cometieron estas empresas, están haciendo un producto limpio, sencillo. Hablaba de estas empresas en algunos casos específicos, decía, ve acá, cometieron estos errores, se complicaron con esto y ustedes lo atendieron muy bien, están integrando herramientas locales como WhatsApp, eso nunca lo había escuchado, es disruptivo. Entonces, como que una de estas personas como que ha estado, sí, en la punta de la montaña, si hablamos de empresas, de lo que nosotros hacemos y haya visto el panorama completo y diga, oye, van muy bien, también es muy satisfactorio. Y de hecho, hoy en día, pues
¿sí? Pues tenemos conversación, nos apoyan, entonces es muy chévere como esa parte de ver que lo que algún día decíamos, oiga, sí, a lo mejor digitalizar y tener una plataforma así no va a ser posible, por lo mismo el no creerse las cosas, hoy en día ya es una realidad y hace poquito, de hecho, uno de los proyectos que teníamos era, oiga, queremos hacer una funcionalidad que hace una reconstrucción con unas cámaras 360, tú solo caminas, subes un video y lo que veíamos en redes, en LinkedIn, en todos lados, es que reconstruía una trayectoria y tú podías ir caminando por cualquier lado donde caminó la persona y toda la trayectoria se reconstruía sin necesidad de GPS y decíamos, ¡guau! O sea, ¿cómo logramos eso en nuestro producto? Y el poder de enfocarse en, oye, vamos a unirnos todos a pensar en solucionar este problema y hoy en día ya es algo que funciona solito y decimos, wow, ¿sí? Uno, somos capaces de lo que pareciera imposible y dos, creo que eso también te hace mucho más ambicioso en decir, ahora, pues si podemos hacer esto, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no vamos mucho más rápido? ¿Sí? Entonces creo que eso también es importante ahí. Qué chingón. Vamos a pasar a una sección de preguntas. ¿Cómo un error o lo que parecía un error en ese momento te preparó para un futuro exitoso? Mm, creo que al inicio nosotros tuvimos un inversionista ángel muy temprano, cuando no éramos muy pequeños. Y cogimos el poco dinero que nos invirtió y compramos un equipo, un dron. Y era como la joya de la corona. Y era como, este dron, pues, digamos que es lo que necesitamos, pero habíamos invertido todo nuestro dinero ahí. Y es como hay que cuidarlo, no puede pasar nada si se cae, si le pasa algo, muere la empresa, porque no tenemos más dinero. Al mes se cayó, se me cayó a mí. Sí, lo despegué y había un cable de electricidad, como pues acá en Latinoamérica todos los cables de electricidad van en postes horribles. Pues nada, hay un cable, el dron se estrelló con el cable y pa, al suelo se volvió nada. Y obviamente la depresión, no, qué error, qué pasó, pero seguimos acá, dijimos, no pasa nada, sigamos, sacamos un préstamo, compramos otro dron, trabajamos para pagarlo y seguimos. Yo creo que eso es lo más importante, como que desarrollar ese callo, como decimos, no sé, esa resistencia al error, a fallar, ¿sí? A verse enfrentado. Entonces, ahora cuando pasa algo así que decimos algo muy grave, ya es como, bueno, pues no pasa nada, sí, seguramente saldremos del otro lado. Yo creo que eso es lo más importante. ¿Cómo ven el fracaso? El fracaso realmente es no intentar las cosas, ¿sí? Porque el resto, a la empresa le vaya mal o bien, es exitoso, porque tú aprendiste, porque mostraste que podías lanzarte al vacío y construir algo. Realmente mi perspectiva del fracaso simplemente no es intentar las cosas, es quedarse y decir hubiera hecho. Eso es fracasar. Fracasar es en verdad sentarse y cruzarse de brazos y pensar en qué hubiera ocurrido con todas las cosas que uno hubiera querido intentar. Pero lo que decía Julián, oiga, lo intentamos, si hubiera caído ese equipo, hubiéramos dicho, fallamos, no, nos rendimos, algo, al menos no fue un fracaso, sino fue un aprendizaje y aprendimos A, B, C, todo lo que en su momento esa situación nos enseñó. Entonces creo que el fracaso va más enfocado en mi caso a no hacer las cosas. ¿Tienen algún fracaso favorito? ¿Usted tiene? Pues a mí se me ocurre uno y es, como para no decir nombres, cuando empezó la empresa, dijimos, a esta gran empresa de construcción en Colombia y si creamos el producto, la primera versión, podemos, vamos que, tener todos los proyectos de esa empresa. Esto fue iniciando Spivey.
y porque ya tenían un proveedor que hacía algo similar, ¿vale? Y intentábamos y nos iban soltando un proyecto, después dos proyectos, pero no era como lo que esperábamos de que dijeran, tu solución es mejor porque es mejor. Vámonos, soltamos este y nos vamos contigo. Y ya hoy en día, hace poco tiempo, nos dieron esa noticia de que sueltan al proveedor anterior y se van con nosotros. Y fue un fracaso, entre comillas, porque fallamos durante 4 o 5 años en obtener ese cliente, porque, no sé, porque así sucede, porque las empresas tienen sus procesos y aunque pasaba lo que te decía, de que nos decían, sí, 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 pero es que sí, si la tuya tiene esto así, ya es perfecta. Lo hacíamos y igual las cosas seguían igual. Y pues fue como un proceso, un fracaso, entre comillas, de 5 años para que nos pudieran elegir como su único proveedor eh, y nos entregaran todos sus proyectos. Para mí ese es como el fracaso que tomó, nos dimos contra las paredes muchas veces y nos cerraron la puerta muchas veces hasta que ya hoy en día pues nos la abrieron completamente. Pero tomó 5 años. Mucha gente no está dispuesta a pasar 6 meses ni siquiera enfrentando el fracaso o el rechazo. ¿Sí? De que te digan sí, sí, después o sí, ya dicen no, nunca va a pasar. Sí, va a pasar. Puede tomar 5 años, como nos tomó a nosotros, o puede faltar 10 años, pero hay que seguir ahí, tocando la puerta. ¿Cuál ha sido una de las mejores inversiones que han hecho? Puede ser para ganar más dinero, para ganar más tiempo, para ganar más energía. No, pues si regresamos en la conversación, el curso de Udemy de Julián de $11 y hoy creo que eso es una excelente inversión por el retorno que ha generado. Mm, y yo creo que Le tengo que pasar a Spy esa cuenta de cobro. Ese lo pagué yo. No me lo ha pagado Spy. sí, yo Pero creo yo creo que que ya. la Ujú. educación es el mejor. Y traer al equipo hace poquito, bueno, ya casi un año tal vez o menos, traímos a Alejandro, que es una persona que se dedica a investigación. Su tarea es investigar tecnologías, es muy bueno técnicamente y su tarea es investigar cómo vamos a hacer para lograr este sueño. ¿Sí? Invertir en educación y en investigación es fundamental para, para crecer. En el último año, ¿cuál ha sido una creencia, comportamiento o hábito que ha mejorado su vida? Wow, yo creo que el poder de los hábitos es muy importante y la disciplina. En mi caso, creo que tener, aunque no soy muy fan de las rutinas, de que todo sea igual, sí tener organizado el tiempo le muestra a uno lo productivo que puede ser. No sé, muchas veces uno escucha, no, es que no me alcanza el tiempo, ¿cómo voy a emprender si en verdad sí trabajo y no me queda tiempo? Son 24 horas al día. De las 24, si tú restas 6 7 que dormiste, aún tienes un montón de horas disponibles. Y si tú eres organizado y dices, mire, voy a dedicar una a hacer ejercicio, tantas a hacer un poquito de esto, tantas a otro poquito, entonces te das cuenta de lo productivo que puede ser en un día, ¿sí? Entonces siento que eso es muy poderoso si uno lo entiende y en vez de decir, no, es que si no me alcanza el tiempo para hacer, es decir, venga, de esas 24 horas, ¿cómo las quiero usar para llegar a eso que quiero lograr? Creo que en mi caso eso ha funcionado bastante. Cuando se sienten abrumados, agotados o sienten que han perdido el enfoque, ¿qué hacen? Eh, Ir a la tienda al lado de la oficina y, no sé,
tomarse una cerveza y hablar, sí, o reunirnos. Yo creo que es lo que nos da hablarlo, hacer catarsis. Hacemos mucha catarsis entre los tres. O incluso a veces con el equipo. Con el equipo también. Muchas veces personas del equipo, me siento así, tengo este problema. No, hablarlo. Y hablarlo en un ambiente relajado. Con una cerveza, con un aguardiente, en un ambiente totalmente distinto. Creo que eso, porque a todos nos pasa, yo me he sentido cansado, abrumado, Julián también, Felipe también. Eh, Aunque uno diga, sí, el rechazo y hay que lidiar con eso, igual eso afecta. Como que tanto rechazo, tanto, tan seguido, los fondos, no, los clientes, no. Eh, Problemas con los empleados, problemas con la contabilidad, todo eso carga, carga, carga. Y pues la mejor forma es decir cómo hablarlo, desahogarse y también tomar espacios de, no sé, Felipe hace un tiempo se sentía un poco así. Yo quiero tomarme unos días para ir a Medellín a hacer un curso y un tema ahí de crecimiento y pues poder permitir esos espacios para nosotros es importante también, como saber que te puedes ir unos días y que cuando regreses las cosas van a estar como las dejaste o mejor y no un caos. ¿Cómo toman decisiones difíciles? ¿Tienen algún framework, alguna herramienta o algo para tomar una mejor decisión? Igual que la respuesta anterior. hablarlo, hablarlo, cada quien dice yo quiero, pienso que la solución es así, el otro dice que sí, y se habla. Y como somos tres, pues al final siempre hay una, pues, si la decisión no es clara, votación. Entonces, si Julián quiere así, yo quiero así, Felipe se inclina a algún lado y pues y ya, como si la votación gana, todos ya nos mandamos para ese lado. Sí, es sencillo, creo que eso nos ha ayudado ser tres y no cuatro. Que siempre la balanza va a estar hacia un lado y yo creo que el segundo punto atado a eso es respetar la decisión, ¿sí? Es como, ok, sí, no se pudo lo que quería y vamos para el otro lado, está bien, ¿sí? Al final el beneficio es el mayor, buscar el mayor beneficio para la empresa y para todos y muchas veces eso es lo que uno debería priorizar. ¿Son más de libros o de películas? Yo de películas, Sí, yo también. Creo que Felipe es más de libros, ¿Cuáles han sido las pero tres mejores películas que han visto y que les hayan marcado? a mí me de, gusta, no, pues, hágale. o sea, a mí películas que si tú me preguntas, a mí me encanta y me la repito todo el tiempo, es Django, que es de Tarantino. Y me gusta muchísimo porque, pues obviamente, además de que la historia es excelente, tiene muchas connotaciones, pues un poco el contexto de sí, soy un negro en la época de esclavitud de Estados Unidos, pero logro volverme libre, independiente y todo lo que ocurre alrededor de la situación que vive. Creo que al final, a mí por lo menos me parece muy bien logrado como ese sentimiento de, oigan, lo que hablábamos ahorita, todos pueden llegar a donde quieren y esa posibilidad depende es de uno más que de la sociedad. Entonces creo que a mí me gusta mucho por ese mensaje y pues obviamente el resto en verdad es muy entretenida y me gusta demasiado. Como que cada actor juega un papel súper importante y sí, está el médico alemán, que es el que le ayuda a esta persona. Entonces uno dice, ok, será así el mentor, el que lo impulsa, el que se lidera. Bueno, siempre está, pues obviamente el malo, que es el dueño de la gran plantación
de algodón y creo que hay muchas analogías que uno puede hacer, pero esa para mí es muy, muy buena. No sé usted cuál iba a decir. A mí hay dos que se me vienen a la cabeza en este momento. Una es The Big Short, creo que en español se llama La Gran Apuesta. Y pues porque muestra un grupo pequeño de personas que apuestan en contra de la economía americana, Ujú. porque se dan cuenta que hay algo que no está bien y que va a explotar. Entonces me parece como, y todo el mundo se burla y los bancos grandes se burlan de ellos y se les ponen en la cara y al final pues la rompen. Y otra es Moneyball, también muy buena, que es como trata de, pues, de béisbol y de cómo una persona dice como no tenemos que buscar ganar partidos, sino buscar ganar home runs. Y cómo empiezan a contratar a los jugadores de béisbol que ya los otros equipos no querían, pero que en su sistema funcionan muy bien y pues digamos que casi ganan la serie global de béisbol con un presupuesto muy pequeño y compitiendo contra, no sé, the Red Sox, los Yankees de Nueva York. Yo no soy de béisbol, pero, pero es muy interesante ver cómo si tú realmente logras entender el sistema, lo puedes hackear y competir con los más grandes. En el último año, ¿en qué se han vuelto expertos en decir la palabra no? Puede ser para evitar distracciones, para evitar invitaciones, etcétera. Funcionalidades. Eh, una importante, gastar lo que no es necesario. Pero esa Es- ya se la había dicho hace rato. Sí, 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 me apasiono a veces por cosas y me gusta, pero he aprendido tanto en la vida personal como en Spidey. Ok. Yo creo que hay un no repetitivo últimamente y es a desarrollar features y es algo que nuestro equipo de desarrollo nos liderado por Julián Lozano, pues nos ha aprendido a tener a Julián Rico y a mí. Como oiga, no, vamos, enfoquémonos, enfoquémonos. Y eso nos ha servido a todos para seguir un roadmap estratégico bien bueno, que ha tenido frutos desde que empezamos a decir no a ciertas ideas. ¿Hubo algún momento en toda esa historia de emprendimiento en que estuvieron a punto de tirar la toalla? Decir, ¿saben qué? Ya nos dejamos de esto, cada quien hace otra cosa, hacemos otra cosa completamente diferente. Sí, yo creo que por esa situación hemos pasado no una, sino muchas veces. Creo que más al inicio, donde hay mayor incertidumbre y cada uno tuvo su momento, ¿sí? Yo, Julián, Felipe en algún momento dijeron, ah, sí, me mamé, no, esto no. Y creo que siempre hemos logrado como lo que decía Julián ahorita, no, charlémoslo, miremos y al final eso nos ha mantenido, yo creo que unidos, pero sí, la respuesta sí hemos tenido muchas veces como esas discusiones, sobre todo cuando llegaba a eso, lo que hablamos ahorita, la situación, digamos, por ejemplo, el dron que ya mucho más avanzado que el primero, que nos gastamos todo lo que invirtió esta persona y se cae, es como, Dios, pues, ¿qué más peor cosa puede pasar? Ya está acá, listo, no, vámonos. Y luego dice, bueno, ya sabemos que si vuelve a pasar, seguimos adelante. Y otra situación aún más peor que uno se imagine ¡pa! Cae. O sea, es como crónica de una muerte anunciada siempre pasa en el emprendimiento y es que las peores cosas que uno se imagina y que hasta ahí va a llegar van a ocurrir y ocurren, pero yo creo que ya es uno tiene que ser muy resiliente. ¿Qué les hizo no tirar la toalla y seguir empujando? Porque ese es el camino más sencillo. Propósito, yo creo, contestaría yo. Creo que todos hemos tenido muy claro siempre que queremos hacer esto. Es lo que ahorita, por ejemplo, que estamos divididos por miles de kilómetros con Julián Lozano, por ejemplo, estamos todavía todos comprometidos. Eh, Hay una historia muy buena de cuando íbamos a tirar la toalla.
nos agarramos un viernes de las mechas y el lunes ya estábamos todos enfocados mirando la pantalla y trabajando, porque al final, en el fondo, todos queríamos lo mismo y sabíamos que de alguna u otra forma se iba a solucionar. Entonces, es esa madera, diría yo. ¿Cuáles han sido, cada quien me va a decir uno, cuáles han sido los tres mejores mentores que han tenido y cuál fue ese consejo, ese comentario o ese aprendizaje que les dieron en ese momento? Yo creo que en mi caso, un mentor importante para nosotros ha sido esos, pues hablo con nombre, ha sido Bernardo, que fue como esa persona que cuando creó el fondo de inversión, que era el cliente, invirtió en nosotros, porque nos ha ayudado mucho a convertir el negocio cada vez más grande, más escalable, nos ha conectado demasiado con personas. Creo que ha sido un buen mentor, fue más que una inversión monetaria, fue una inversión muy estratégica en nosotros y en donde nos ha logrado posicionar, porque, por ejemplo, lo que contábamos ahorita de Miami, él fue el que dijo, oiga, vayan a este evento, estén ahí, háganle, y creo que ha sido un buen mentor para nosotros. Yo tuve un buen mentor en mi anterior trabajo, que fue pues uno de mis jefes, y yo me quedé con una frase que me dijo, yo llevaba un mes, no entendía nada, eh, no sabía muy bien cómo funcionaba, y yo empecé a llegar a traerle todos los problemas. Y él me paró un día y me dijo, puta Juanpe, para de quejarte y haz. Y yo creo que eso es una de las cosas que me ha quedado grabada, y cuando me quiero quejar de algo, digo, vamos a dejar de quejarnos y vamos a empezar a hacer. Eh, que a veces se me olvida, pero ese es el objetivo. Y pues creo que también pues en la universidad tuve un profesor que me ayudó mucho en sobre todo saber qué era lo que quería y cómo llegar a lo que quería trabajando por objetivos pequeños diarios, como este día voy a conseguir esto, este día esto, y así poder llegar como a las metas más grandes. Esos serían como dos de los que resaltarían. Y por mi lado, lo estaba pensando, como, pues ya como mentores, para mi mentor es una persona con la que tú tienes una relación, eh, no, porque referentes hay muchos, pero mentores, tengo tres, dos fueron jefes en una startup en la que trabajé. Eh, Uno era como el loco emprendedor que le decía hacía todo y que salía a vender como un loco así no tuviera nada. Me enseñó como que igual hay que arriesgarse, ¿sí? El otro era el CTO de la empresa que se llamaba Juan Pablo y que de él aprendí que este loco, yo creo que tenía 40 y pico de años en esa época y trabajaba como si tuviera 20. Y entonces el primero que mencioné que se llamaba José, le pedía unas locuras y este loco trasnochaba y trabajaba como un animal para poder lograr esos objetivos. Y otro que ya es un amigo personal, que se llama Daniel Ortiz, que es un desarrollador increíble, brillante y que siempre me ha dado la mano y me ha enseñado un montón. Que ya ese sí lo considero como ese mentor que llegaba, estaba desarrollando algo y llegaba un problema que no tenía ni idea cómo resolver. Él siempre estuvo como disponible para hacer un Google Meets o te hacer una llamada y ayudarme a resolver el problema y para mí eso es súper valioso. Entonces, ese sí es como mi mentor, por lo menos en la parte técnica. Frases, no tengo frases como puntuales o algo así, pero más que frases son como actitudes o, sí, actitudes o aptitudes también. ¿Qué es lo que más los hace feliz? Uy, a mí hoy trabajar en lo que me gusta, porque creo que eso vuelve y juega con lo que hablamos ahorita de la motivación. Uno, al interior, o sea, lo que tú muestras o cómo estás al interior es lo que reflejas al exterior.
Y si tú estás contento haciendo lo que estás en este momento, eso repercute en todos los aspectos de tu vida, en la relación, en el trabajo, en la salud. Entonces, creo que me gusta lo que hago, trabajo contento. Para mí no es un problema decir, "Ay, lo voy a dedicar un domingo, un sábado, una noche, pues, pan de él cada día y lo hago con todo el gusto porque me hace feliz construir lo que estamos haciendo". Sí, igualmente, trabajar, construir mi empresa y hacerlo con amigos. Creo que desde los 14 años quise, quise esto, como sueño con un día tener un grupo de amigos y tener una empresa, sí, exitosa. Eso y poderlo como hoy ver materializado es muy gratificante. Yo más que la empresa, lo generalizaría un poco. A mí me gusta estar con la gente que me gusta, eso es lo que yo amo. Estar con gente que me gusta, trabajar con gente que me gusta, salir y disfrutar y hablar con gente que me gusta, construir cosas con gente que me gusta. Realmente yo soy muy de hablar con la gente y pues te lo dirán mis socios. Me gusta mucho hablar miércoles, como decimos acá en Colombia. Entonces, yo disfruto mucho estar con la gente que me gusta y con la gente que amo. Y pues, la parte de esa gente, pues son mis socios y la gente que trabaja en España. ¿Qué los inspira a perseguir sus sueños? ¿La verdad o la mentira? No mentiras. Siempre, siempre hacemos chistes en el sentido de si vemos un yate y decimos, oye, se imaginan los tres ahí ya descansando de tanto trabajo y sí, pero al final yo creo que la motivación es uno salir adelante y eso pues tiene mucho que ver con lo que hablamos al inicio, ya los tres somos muy emprendedores porque las cosas nunca fueron fáciles en el sentido de nunca estuvo el futuro garantizado. Entonces creo que eso a mí personalmente me motiva mucho ya a decir, oiga, voy a poder ayudar a mi familia, a mis amigos, a quien siempre estuvo cercano, ayudar incluso a uno mismo, darse cosas que uno siempre pues quiso. Entonces creo que eso es una motivación pues muy grande. Sí, más allá de lo material, digamos que es una motivación, puedo decir, o sea, gracias a mi trabajo compré una casa, puedo ayudar a mi familia, puedo hacer un viaje. Eh, algo que me motiva mucho a mí es como el miedo a no aprovechar el tiempo, sí, es decir, yo en unos meses tengo 30 años y si yo no hubiera empezado Spivey a los 24 o aprendido a programar a los 24, no sé dónde estaría hoy, sí, no sé qué estaría haciendo, entonces como que aprovechar el tiempo para mí es una gran motivación, eh, porque tampoco sé cuánto tiempo me queda en esta vida y tratar de hacer el máximo, ¿sí? De compartir lo máximo con mis amigos, de arriesgarme lo que más pueda, es, es motivación. Y a mí me motiva cambiar la vida de gente, así sea una, así sean tres, así sea solo la de mi familia. Creo que lo que más me motiva es poder cambiar la realidad de mucha gente, pues de mucha no de gente, y poder estar bien como, o sea, me motiva que esto es un paso para que otra gente pues esté más cerca también de sus sueños. Entonces yo creo que yo soy muy people driven en ese sentido. ¿Qué es lo que más les ha costado desaprender? La mía es fácil, que yo no me las sé todas. Esa me costó y es algo que trabajo todavía. Y creo que nos pasa a todos un poquito, pero es algo de las más difíciles que yo tuve. Yo creo que a mí me ha costado mucho y también todavía lo sigo haciendo,
pero yo era muy impulsivo, hasta manejando. O sea, yo era el que bajaba la ventana y si se me atravesó. Hoy en día vivo la vida un poco más tranquila porque aprendí que eso no, nunca me había quedado nada bueno. Entonces creo que la cojo más suave, ya digo, sí, cuento hasta 10 hasta 3 y eso me ayuda mucho a tomar mejores decisiones. Sí, mm, tal vez a mí el sentido que es aprender que fracasar no es vergonzoso, que levantar la mano y decir no lo sé y pedir ayuda no es vergonzoso, no está mal, que no hay que hacer todo solo, que en equipo se llega más lejos. Diría que sumando a lo que ha dicho Juliano Felipe, es lo que tal vez me ha costado a mí también desaprender. Si tuvieran la oportunidad de platicar con el Julián Rico que está emprendiendo, con el Julián Lozano que también está y con el Felipe Garzón, se acercaran a ustedes ahorita con toda su experiencia, con todas sus vivencias, con todos sus aprendizajes que han tenido, les pidiera un consejo, ¿qué consejo le daría? Uy, yo creo que me iría mucho por lo que hemos vivido y es en verdad que el único límite es uno mismo y creerse las cosas es el primer paso para llegar a donde uno quiere. A mí eso me parece muy importante. Hoy en día, como lo veo. Yo Yo, diría a Julián Lozano que estudie más, que aprenda más, más, que dedique más horas a estudiar. yo le diría a mi yo joven que la vida al final lo pone en el lugar que uno se merece. Entonces, si usted quiere ser un gran emprendedor, trabaje para ser emprendedor, para que cuando tenga la oportunidad, lo pueda hacer. Si usted quiere ser un gran trabajador, haga todo lo que tiene que hacer, que al final la vida se va a encargar de ponerlo allá, si uno cumple su parte del trato. Las cosas no llegan del cielo y era algo que yo creía cuando era muy joven. Vamos a cerrar con la última pregunta. Van caminando por la calle y se encuentran una lámpara mágica. Al frotarla, aparece un genio que les dice que les va a conceder un solo deseo, pero va a ser el deseo que Julián Rico, que Julián Lozano y que Felipe Garzón le pidan. ¿Qué deseo le pedirían al genio? Desaparezcan mis socios. Mentiras. No, yo creo que es fácil hacerme feliz a mí y a las personas que quiero. Eso es como lo que yo pediría. Uy, yo honestamente me gusta mucho que, sí, creo que estoy muy alineado con lo que dice Felipe y soy muy de cercano a mis, no solo a mi familia, sino a mis amigos y quisiera no solo que a mí me vaya bien, sino que a todos los que están a mi alrededor les vaya bien y creo que eso es algo que cuando puedo hoy en día lo hago y dedico y les los llamo y aporto con lo que pueda, pero sí me importan mucho las personas que están a mi alrededor. Mm, yo creo que, como dice el filósofo Daddy Yankee, salud y vida. Para mí y para mis familia y amigos. Porque si tienes salud y vida, tienes todo. Puedes levantarte otro día a intentarlo otra vez y a seguir luchando y ya, salud y vida. ¿Algo más que les gustaría agregar a esta plática? Muchas gracias, Mike, por invitarnos. Yo creo que eh, al final, ojalá entre más lugares escuchen nuestra historia y pueda funcionarle a otros para que se animen a comenzar como sea, como hablamos acá, trabajando al tiempo, emprender, a que pues obviamente lo mismo que hablábamos de, oiga, chévere que un cliente le dé la oportunidad a uno, pues chévere que alguien se tome el tiempo de escucharlo a uno
permitirle contar la historia a uno, pues es muy chévere y pues agradecerte por el espacio. Y yo, más que agradecerte por entrevistarnos a nosotros, es agradecerte por hacer lo que haces, porque este tipo de cosas, pues primero requieren mucha valentía, requieren tiempo y esfuerzo que puede que no sea recompensado económicamente, pero si una persona lo escucha y le cambia a una persona y se crea una empresa por un podcast de estos, creo que está más que recompensado el mundo. Entonces, pues gracias por hacer lo que haces. Tal cual, tal cual. Gracias por el espacio. Invitar a, si hay alguien por ahí escuchándonos en el futuro que quiera emprender o que quiera aprender algo nuevo, como en mi caso fue una habilidad nueva, que no pierda el tiempo, que lo haga, que salte, que aproveche las horas del día y que pasar, que cuando pase el tiempo, pues nada, van a ver los frutos de su esfuerzo. Que confíe en las personas, que se busque un par de socios trabajadores inteligentes y en los que pueda confiar y que se lance. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. ¿Dónde los pueden seguir? ¿Dónde pueden saber más de lo que están haciendo? En todas las redes sociales estamos, nuestra página es www.spivey.com.co. También estamos en LinkedIn súper activos, Instagram y próximamente si nos animamos en TikTok, que hemos visto que podemos contar historias del sector y de lo que vive la gente y cómo queremos solucionarlo. Si te gustó el episodio, suscríbete en Spotify y danos follow. Si nos estás escuchando desde iTunes, califícanos con 5 estrellas y déjanos un breve comentario. Nos encantaría leer tu feedback para mejorar cada uno de nuestros episodios. Es una acción que a ti no te cuesta mucho, pero para el equipo nos ayuda bastante. Si nos estás escuchando desde YouTube, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios qué fue lo que más aprendiste de este episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como @mentorespodcast en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Recuerda mencionarnos en tus historias de Instagram para repostear. Si quieres iniciar tu semana de la mejor manera, suscríbete a nuestro lunes de mentores, donde cada lunes te mandaremos información de valor como artículos, charlas TED, alguna película o documental que al equipo nos haya parecido interesante y sobre todo las recomendaciones de libros por partes de nuestros mentores. Solo tienes que mandar un correo electrónico a mentorespodcast@gmail.com con el asunto lunes de mentores y cada lunes recibirás este pequeño pero poderoso correo que te ayudará a iniciar tu semana de la mejor manera. Odiamos el spam, es por eso que solo te enviaremos información de valor.